Bueno, buenas noches a todos. Como ustedes saben, esta materia se llama elasticidad y plasticidad. Antes que nada, mi nombre es Carlos Jorge Sarpero y me acompañan en la cátedra mis colaboradores, que son la ingeniera Paula Blanc, ayudante de trabajos prácticos, y el ingeniero Daniel Martínez, que es el jefe de trabajos prácticos. Antes de empezar con el primer apunte, que les pido que lo tengan a mano, así me pueden seguir mejor. Igual yo lo voy a compartir en pantalla, pero si lo tienen a mano mejor. Y les comento brevemente de qué se trata esta materia. Esta materia, muchos la pueden llegar a interpretar como una continuación de resistencia de los materiales. ¿No es cierto? En realidad, esta es la materia base, la materia columna vertebral, porque la historia es al revés. De esta materia salen todas las otras, de las cuales dos ustedes ya vieron, que es estabilidad y resistencia de los materiales, y este año algunos de ustedes, estaría bueno que todos ustedes, si ya no la cursaron que el año pasado, la estén cursando al mismo tiempo, análisis estructural 1. Todas esas tres materias, esas tres materias, bien digo, estabilidad, análisis 1 y resistencia de los materiales, son
simplificaciones de esta materia que es teoría de la elasticidad y que es mucho más abarcativa. Acá se van a ver problemas en los cuales a las estructuras no se les va a imponer ningún tipo de forma. Eso es lo que tienen que tener en claro. Las otras materias, las otras tres que pertenecen al grupo de teoría de las estructuras, que son estabilidad, estabilidad, se llama, resistencia de los materiales y análisis 1, las únicas estructuras que se estudian son estructuras constituidas por elementos de barra. Acá no existe esa limitación. Todo lo que se vaya a ver es muy global, es muy general, y lo que tiene esta materia es que da mucha herramienta conceptual, las otras también, pero esta da mucha herramienta conceptual como para que uno pueda llegar a interpretar cualquier tipo de problema. Cualquier tipo de problema. Lo que vamos a ver nosotros acá de teoría de la elasticidad es una parte, es lo básico. ¿Sí? Lo básico, básico, como para que ustedes, es como una especie de plataforma de lanzamiento, como para que el día de hoy o mañana ustedes puedan agarrar un libro y puedan interpretar problemas más complejos. ¿Está claro? La única herramienta de cálculo y no manual, porque hay que tener una computadora para poderla aplicar, es lo que se va a ver en los últimos 2 meses y medio del año, que es el método de los elementos finitos. Es un método de cálculo numérico que en realidad nosotros lo vamos a ver aplicado nada más que al análisis tensional de estructuras. ¿Sí? Por eso les decimos que es muy importante que estén cursando al mismo tiempo análisis estructural 1, porque si no, cuando veamos ese método, a partir de septiembre aproximadamente, y las cosas se les van a complicar. ¿Sí? Porque es la generalización de uno de los métodos que se estudian primero en análisis estructural 1, que es el método de las deformaciones o de las incógnitas cinemáticas. Entonces, si no están cursando esa materia, se les va a complicar. La primera parte no, el primer cuatrimestre no, pero el segundo cuatrimestre se va a poner denso, así que cursen la análisis 1. Bien, básicamente es eso. Esta materia está muy buena. Además, otra cosa, cuando yo cursé esta materia hace ya unos cuantos meses, no se daba elementos finitos. En UTN, en esta materia no se daba elementos finitos. ¿Por qué? Porque no había una sola computadora. En el año 84, cuando yo la cursé, no había ninguna computadora en toda la facultad. En toda la facultad. ¿Está claro? Entonces no se daba por eso, porque no lo puedes aplicar a mano. A mano no se puede hacer ese método. Pero teniendo una buena base, yo lo pude estudiar solo, el método, porque tenía una buena base de esta materia y de análisis 1 y de resistencia. ¿Sí? Entonces cualquiera lo puede estudiar solo para lo que lo necesitamos nosotros. Ahora, hoy en día, las cosas, hoy en día, hace ya unos 20 años mínimo, las cosas cambiaron mucho porque por más pequeño que sea el estudio de cálculos que ustedes puedan llegar a entrar a trabajar el día de hoy y mañana, tienen computadoras, no solamente una, puede que tengan más de una computadora, y esas computadoras tienen instalados programas que resuelven estructuras aplicando software orientados. Y esos software utilizan ¿qué? ¿O qué es lo que hacen? Calculan estructuras por elementos finitos. Entonces, si uno no tiene una mínima base sobre el tema, va a estar siempre ahí navegando en un mar de incertidumbre, y van a estarse, como le pasa a nuestros colegas mecánicos, ¿sí? Desde hace unos cuantos años, que no saben cómo mirarlo el programa, si de atrás para adelante, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Entonces, por eso es muy importante que la cursen esta materia. Así que bueno, eso es básicamente los temas que se van a ver. No tiene mucho sentido que se los nombre ahora porque los vamos a ir viendo de a poco. Va a ser el docente que la daba cuando yo cursé, decía que esta materia es, como la vemos, al nivel que la vemos nosotros, es una resistencia de los materiales de lujo. ¿Sí? Entonces, eso como para que tengan una idea, se van a ver temas muy similares a los de resistencia. Y bueno, eso es todo. Yo no tengo más nada que decir. No sé si mis colegas quieren agregar algo. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, van a ver que
hay mucha matemática, ¿sí? Muchas ecuaciones diferenciales, sistemas de ecuaciones diferenciales, que a muchos los desalientan, ¿sí? Pero, dos cosas, sobre todo ahora, ¿sí? De acá a 3 o 4 clases, ¿sí? Donde se ve el estado tensional del punto y el estado tensional del medio continuo, hay mucha matemática, pero no pierdan de vista los conceptos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que va a explicar Carlos ahora en las primeras clases los vamos a tener que utilizar cuando veamos los estados planos, chapas, ¿sí? Cuando veamos tubos, cuando veamos placas planas delgadas, ¿sí? Y también cuando veamos después de elementos finitos y después cáscaras, ¿sí? Entonces, no pierdan, no se ahoguen en el mar de matemática, préstenle atención a los conceptos, ¿sí? Y les tiene que quedar claro. Van a ver que lo que nosotros vamos a buscar en todo, nuestra incógnita es la función desplazamientos, ¿sí? Nosotros vamos a terminar buscando la función desplazamiento, en cada caso en particular, ¿sí? Así que eso, oriéntense a los conceptos ahora, ¿sí? Así que no sé si, Paula, vos querés decir algo. No, nada. Así que bueno, y después vamos a hablar de los trabajos prácticos. Estamos viendo, porque como son muchos, vamos a ver cómo vamos a organizar los equipos. Es un trabajo práctico, ahora hay un trabajo práctico de estado plano, perdón, de estado tensional, después un trabajo práctico de estado plano de tensiones, que como se ven, por ejemplo, tabiques, pero con carga vertical gravitatoria con determinadas limitaciones, estado plano de deformaciones, tubos, placas planas delgadas, elementos finitos y cáscaras. Hay un trabajo práctico cada uno, ¿sí? Así que después, la clase que viene ya le vamos a decir con respecto a los grupos y demás. Sí, sí, para dar los parciales, tienen que tener los trabajos prácticos aprobados. Ya le vamos a decir para el primer parcial. Una cosita que, Carlos, quizás nosotros tomamos, por los que cursan análisis estructural ya nos conocieron ayer. Y la forma de tomar y las consideraciones son un poquito distintas acá. Nosotros mantenemos, ¿sí? Tomamos parcial y 2 recuperatorios, ¿sí? Coloquio para los que promocionan en febrero con un tercer parcial, ¿sí? Uno solo. Por eso, para poder seguir, en diciembre tienen que tener mínimo un parcial aprobado, ¿sí? La única diferencia es que nosotros, como nos interesa que cursen estas materias, ¿sí? Para cerrar, entre comillas, el tema estructural, van a ver, como dijo Carlos, acá no hay restricciones en la geometría de las estructuras, ¿sí? Queremos que la cursen y damos esta posibilidad, ¿sí? Nosotros los dejamos promocionar hasta el segundo recuperatorio, ¿sí? O sea, si alguien dio mal el parcial, el primer recuperatorio, el segundo recuperatorio, y se sacó la nota para promocionar, ¿sí? Le mantenemos la promoción, ¿sí? Así que bueno, eso era lo que les quería comentar. No sé si quieren comentar algo, si no, Carlos, dale vos. Bueno, ya arrancamos entonces. Voy a compartir pantalla. Mientras tanto, les comento que los temas en los cuales les comentó el ingeniero Martínez que se aplica a lo que se va a ver en el primer cuatrimestre son todos los temas de la materia. O sea que verán que se aplican lo que se va a ver en el primer cuatrimestre. Hay un autor que es Oddone Belliuzzi, que lo define como los rudimentos de la teoría de la elasticidad. ¿Está claro? O sea que sin eso, te está diciendo, flaco, sin eso no puedes estudiar. Si no tienen los conceptos bien fijados de lo que se va a ver en la primera parte de la materia, no se puede abarcar. Entonces supongo que ya están viendo esto. Esto es un hoja en blanco. Bueno, entonces ténganlo igual el apunte a mano. ¿Sí? Pero vamos a empezar con un tema que se denomina estado tensional del punto.
Y otra cosa quería agregar de lo que les comentaba el ingeniero Martínez. Es cierto, acá hay mucha matemática, ecuaciones diferenciales, qué sé yo, pero no, por ahí lo que los asusta, en lo que nos metemos nosotros con esas ecuaciones es con el planteo, no nos ponemos locos en quererlas resolver, ¿sí? Sí con el planteo, que tampoco es tan complejo, ¿no? Pero no nos metemos a resolver ecuaciones diferenciales. Muchas de las que aparecen no tienen solución hoy en día. ¿Está? De ahí los métodos de cálculo numérico. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, estado tensionante del punto. Esto es algo que ya vimos el año pasado en resistencia de materiales, pero les anticipo, ¿cuál va a ser la única diferencia? ¿Cuál es la única diferencia en lo que se va a ver hoy? Que se lo trata en el espacio. El año pasado se presentaba en teoría en el espacio, pero lo veíamos en el plano nada más. Acá se lo va a estudiar en el espacio. Esa es la única diferencia, nada más. Y por lo tanto, es sí o sí, hay que meterse con la parte de un poquito más de álgebra matricial y cosenos directores y qué sé yo. Pero básicamente es lo mismo. Bueno, entonces, lo que les comento acá, ¿qué es? Se va a estudiar una estructura como esta, como la de trazo continuo, la ven, que es totalmente amorfa. ¿Sí? Es una especie de papa grande, es una estructura que no tiene ningún tipo de forma, no hay relación como pasa con las estructuras constituidas por elementos de barra, que una de sus dimensiones es mayor que las otras dos para que se cumpla todo, no, puede tener cualquier forma. Entonces está vinculada en ciertos puntos como para que es una vinculación tal que ¿con qué cumple? Cumple con la capacidad de poder equilibrar cualquier estado de carga. Las cargas activas son los vectores P, P1, P2, P3, P y el estado reactivo, el sistema reactivo, perdón, es los vectores R, R1, R2, R3, Rm, etc. Y la estructura punteada es una deformada muy exagerada de la estructura después que actuaron las cargas. Fíjense que no se desplazaron los puntos que están vinculados. Lo que se hace, ¿qué es? Se aísla un punto genérico de la estructura de coordenadas, este punto P, de coordenadas X y Z. Estas coordenadas X y Z, por supuesto, bueno, acá les comenta, les dice todo lo que les dije yo recién, sistema activo, sistema reactivo, poseen vínculos. La única hipótesis, y esto grábenselo, parece una... pero en teoría de las estructuras se pueden llegar a dejar de cumplir ciertas hipótesis, como por ejemplo la compatibilidad elástica, que lo vamos a ver más en detalle en ANES 1, pero no el equilibrio. El equilibrio nunca se puede dejar de cumplir. La compatibilidad elástica, la linealidad, en la tensión de formación del material, pero el equilibrio nunca. Si no, estamos fritos. ¿Sí? Se muere gente y terminamos en cana nosotros. Nunca. Esto se cumple siempre. ¿Y qué está diciendo? Acá esto es una ecuación de equilibrio vectorial. La sumatoria de las fuerzas P activas más la sumatoria de las fuerzas reactivas vectorial es igual al vector nulo. ¿Sí? ¿Ok? Se adopta una terna de referencia, X y Z, optamos nosotros, las coordenadas de ese puntito que se indicaba en esa estructura de cualquier forma están referidas a esa terna global, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es vamos a estudiar un punto en particular, cualquiera, se aísla. El punto es un punto genérico de la estructura, como el punto P que indicábamos arriba, y que tiene coordenadas X y Z. Por lo tanto, es un P de X y Z. Y lo que se hace es lo típico. Para poder estudiar, ¿qué hacíamos el año pasado o el anterior en estabilidad? Se corta la estructura, se separa en dos partes, o en las partes que se quiera, pero cuando yo corto en una sección, se divide en dos, y para que siga existiendo el equilibrio, ¿qué tengo que hacer? Colocar la resultante izquierda en la cara derecha y viceversa. Tienen que ser iguales y contrarios. Entonces me queda la subestructura 1 y la subestructura 2. ¿Sí? Acá les explica eso.
Entonces, ambas resultantes se distribuirán a lo largo, esto es muy importante, dice, ambas resultantes, esta fuerza actuando en toda esta sección, acá, de esta estructura que tiene forma cualquiera, le dice esto, ambas resultantes se distribuirán a lo largo de las superficies en las que actúan, siguiendo una ley por ahora desconocida por nosotros, dando lugar a un campo vectorial de tensiones T, que es un T de X y Z. Entonces acá le está diciendo dos cosas muy importantes. Esta ley la desconocemos por ahora y en este tipo de estructuras suele ser muy difícil de hallar. Lo que veíamos en resistencia a los materiales, para poderlas conocer fácilmente, es que se imponían esas condiciones de forma, ¿sí? Elemento de barra, etcétera, etcétera. Entonces, con todas esas simplificaciones y con otras hipótesis, material elástico lineal y las hipótesis de Bernoulli-Navier, era que podíamos llegar a calcular las sigma X, las tau XY, ¿ok? Acá eso ya no corre más. Esa ley es desconocida y bastante complicada de hallar. Pero, aunque no la conozcamos, sí se sabe que esta resultante, al igual que esta, se va a distribuir según una determinada ley de tensiones. Por eso es que les dice, dando lugar a un campo vectorial de tensiones T, que se lo va a expresar como ¿qué? Como una función del punto. ¿Está claro? La ley que rige la expresión, perdón, que rige las leyes de este campo vectorial va a ser una función del punto, de las coordenadas X y Z. Entonces, para analizar el punto lo extraemos de la estructura. ¿Sí? Como el mismo no tiene dimensión, se lo extrae encerrado en un volumen, que en este caso es un cubo, el cubo que veíamos el año pasado. ¿Sí? Acá lo que aclara que el cubo es solamente una idealización, y fíjense, ¿por qué un cubo? Y porque se lo erige de forma tal que las caras de ese elemento sean paralelas a las caras de los planos definidos por la terna. ¿Está claro? Entonces, ese campo vectorial, voy a ampliar un poquito esto, ese campo vectorial T está definido acá, ¿ven? Acá. Entonces, ¿cómo los designamos? Tx, Ti y Tz. ¿Por qué Tx a este vector? Porque tenga dirección X, no necesariamente. Es más, en general no va a tener dirección X, sí como caso particular, pero en general va a tener una dirección cualquiera. ¿Por qué el subíndice X? Porque fíjense, la normal que actúa la cara del cubo en la cual este vector está aplicado es X. ¿Ok? Lo mismo para los otros vectores Tz y Ti. ¿Ok? Fíjense que este Tx está con signo positivo porque la cara está mirando hacia el, digamos, está mirando en sentido del semieje positivo de las X, en vez este Tx, ven que está como en la cara posterior del elemento, está apuntando en sentido negativo de las X. Por eso este es menos Tx. Y fíjense que como esto es un punto, no tiene dimensión, los vectores tensión total no están incrementados. Yo al pasar de la cara posterior a la anterior, no está incrementado porque esta dimensión no existe. No tiene dimensiones esto. Más adelante sí, vamos a ver que vamos a extraer un elemento de dimensiones infinitesimales, pero por ahora esto es un punto. ¿Ok? Bueno, y lo que comenta acá es que yo para poder... ¿Por qué? Es que yo saqué este elemento, este punto del cuerpo, digamos. Para que siga existiendo el equilibrio, le tuve cada uno de estos vectores, Tx, T y Tz, son la influencia que ejerce sobre este punto el resto de la estructura. Y para que el resto de la estructura siga estando en equilibrio, en ese pequeño huequito que dejó al extraer este punto, yo tuve que colocar vectores Tx, T y Tz de sentido contrario. De igual dirección y sentido contrario. ¿Sí? Es lo que hacemos siempre nosotros, lo que ya empezaron a hacer en estabilidad.
Bueno, acá les comenta todo lo que les dije recién, el tema de la notación, se lo dije recién. Bueno, y ahora lo que se hace es, se expresa cada uno de estos tx, ty, tz como una combinación lineal de los versores E1, E2 y E3. Los versores son estos que están acá, ¿no? Los vectores unitarios asociados a cada dirección. Entonces, a este, que dicen 10 minutos, creo. Bueno, en 10 minutos se corta, nos volvemos a conectar. Dice, definimos los TI como combinación lineal de los vectores E1, E2, E3. ¿Y cómo se lo expresa a estos vectores? Bueno, se lo va a expresar como una combinación lineal, como dice acá, de 3 tensiones. Una tensión normal a la cara, que estemos considerando, y 2 tensiones tangenciales. Eso se ve acá. ¿Sí? Por ejemplo, agarró el TX. A TX, que actúa en la cara que es paralela al plano IZ, al TX se lo expresa como la sumatoria de 3 vectores. Sigma X, versor E1, porque tiene dirección X. Este sí tiene dirección X. Y 2 tensiones tangenciales. El doble subíndice obedece a lo mismo, al mismo criterio que veíamos en resistencia de los materiales. O sea que tau XY lo que me dice el primer subíndice es en qué plano actúa y el segundo subíndice en qué dirección de ese plano. Entonces tau XY es un vector que está actuando en el plano IZ y tiene dirección Y. Y el tau XZ es un vector que está actuando en el plano IZ y tiene dirección Z. Por lo tanto, el TX, vector tensión total, que está aplicado en la cara paralela al plano IZ, TX, es sigma X versor E1, tau XY versor E2, tau XZ versor E3. Lo mismo para TI y TZ. En 2 tensiones tangenciales y una normal. TI es tau IX versor E1, sigma I versor E2, tau IZ versor E3. Lo mismo para TZ. ¿Se entendió esto? ¿Hay alguna duda? Bueno, convención de signos. Los signos de las tensiones normales es el de siempre. Cuando traccionan son positivas, cuando comprimen son negativas. Y acá tienen esto. ¿En qué plano estamos acá? A ver. Estamos en un plano IZ, ¿ven? Yo tengo sigma I, sigma Z y las tau correspondientes. Le damos signo positivo a las tau cuando tienden a alargar la diagonal principal. La diagonal principal es la que va del cuadrante 1 al 3. El porqué de esto se puede llegar a ver. ¿Por qué estas tau son positivas? Según esta terna, se puede llegar a justificar un poquito más en una o dos clases. ¿Sí? Pero por ahora acepten esta convención de signos que es correcta. Bueno, y acá les explica la convención de signos, ¿no? Que es lo que les acabo de decir yo recién. Entonces, esto es importante, ya lo veíamos el año pasado. Conocer el estado tensional del punto implica conocer Tx, Ty y Tz, 3 vectores, o lo que es equivalente, 9 escalares. 9 escalares. Que también vimos el año pasado, que en realidad no son 9 escalares, porque hubo un señor que dijo que hacen falta 6 escalares nada más. Eso está justificado acá. Se toma de vuelta la cara del cubo que es paralela al plano IZ, se colocan todas las tensiones y ¿qué se hace? Se toma sumatoria de momentos respecto de un punto, ¿sí? Medio, como puede ser el H, y le damos un nombre cualquiera a esta cara, a esta dimensión que puede ser B y C. ¿Sí? Y a la profundidad de esto, porque esto estamos en el espacio, a la profundidad de esto lo llamamos A. Entonces, tomamos sumatoria de momentos respecto de H, y eso tiene, si hay equilibrio, esto no se mueve ni en X, perdón, ni en Y ni en Z, ¿no? Se ve claro. Pero no sabemos si puede rotar.
Si tiene que haber equilibrio, no puede rotar en torno a H. Entonces, ¿qué se hace? Se toma momento respecto del punto H. Acá, ¿qué es esto? El momento que producen las tau ZI. O sea, esta tensión y esta tensión, como son iguales, forman una cupla. ¿Cuánto vale el momento? El momento de la cupla es la fuerza de la cupla por el brazo de palanca, que vale C. C es el brazo de palanca. Y guarda que es siempre los momentos estáticos son momentos de fuerza. Entonces, si yo tengo como dato la tensión, lo tengo que multiplicar por la superficie en la que actúa para que me dé una fuerza. ¿En qué superficie actúa las tau ZI? En una superficie que vale B por A, que es la profundidad. Entonces, tau ZI por B por A me da la fuerza, por C me da el momento, que acá se le asignó signo positivo. ¿Sí? En realidad, si nos atenemos, a ver, estoy diciendo bien, sí, este debería tener signo negativo y esto signo positivo. Pero llegamos a lo mismo. Y bueno, y el momento que producen las tau y z es lo mismo. Tau y z multiplicado por la superficie en la que actúa, que es ahora C por A, y el brazo de palanca, ¿cuál es? B. Fíjense que este producto, que es el volumen del cubo, se simplifica. Por eso que es independiente de las dimensiones. ¿Y a qué conclusión llegamos? Que las dos tensiones son iguales. ¿Y esto qué era? La ley de Cauchy. ¿Sí? Y no vale solamente para las tau y z, tau ZI, sino que vale para las otras 4 tensiones tangenciales también. ¿Ok? En esto no me detengo mucho porque lo vimos el año pasado. O sea que las tensiones tangenciales, ¿se acuerdan cuál era la conclusión de la ley de Cauchy que está escrita abajo? Convergen en un vértice o divergen. Llegan o se alejan. ¿Sí? Para que haya equilibrio. Bueno, eso es lo que les dice acá. Entonces, teniendo en cuenta la ley de Cauchy, es lo que yo les decía antes. No hacen falta 9 escalares, sino 6. De acá, no hacen falta 9 escalares, sino que acá necesito 3, este ya lo tengo, 2 y este solo, 6. 3 más 2, 5, más 1, 6. Entonces, gracias a la ley de Cauchy, ¿está? Bien, continuamos sin duda. Entonces dice, ahora nuestro objetivo es, dados tx, ty, tz, lo cual es el goal, digamos, la meta de la teoría de la elasticidad, no es tan fácil eso, ¿sí? Es una de las peleas, pero acá suponemos que conocemos tx, ty, tz, es decir, sabiendo lo que ocurre en relación a un sistema de referencia, si yo digo que conozco tx, ty, tz, estoy diciendo indirectamente que conozco lo que ocurre en relación a un sistema de referencia. ¿Qué era lo que hacíamos el año pasado cuando estábamos en el plano? Y queríamos saber lo que pasaba cuando cortábamos, por ejemplo, por un plano inclinado por acá. Entonces me quedaba este elemento partido así, y poníamos acá las tensiones tangenciales, las normales, ¿no? Y acá iba a aparecer un vector, que era el vector tensión total, ¿no? Entonces yo les cuento más o menos rápido en el plano lo que vamos a hacer ahora. Acá va a aparecer un vector tensión total, que es el mismo, que es conceptualmente lo mismo que los T que vimos recién, pero este vector, para diferenciarlo, lo llamamos P, y la inclinación del plano de corte lo vamos a representar con un vector normal al plano que vamos a llamar N. Y nuestro objetivo por ahora, este lo definimos nosotros, con el ángulo de corte. Vamos a hacer esto, pero en el espacio. ¿Sí? Entonces, conociendo los vectores tensión total y adoptando N, plano de corte, queremos conocer a quién, a P. ¿Sí? P y sus componentes, respecto a dos ternas distintas que vamos a ver ahora cuáles son. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Bien. A ver qué me dicen en el chat. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, acá está, ¿ven? Esto es en el espacio.
pero es conceptualmente lo mismo. Se le pegó un hachazo al cubo ese y para que siga habiendo equilibrio le tengo que poner un vector ahí, tensión total, que equilibre el asunto, ¿no? Si no se va todo al diablo. Y esa inclinación lo representamos a través del vector n, normal, que lo definimos nosotros, porque nosotros acá elegimos por dónde cortamos, ¿sí? Entonces, ese vector n, que es un vector unitario, ¿cómo lo definimos? A través de los cosenos de... Bueno. Bueno, esperemos, espero un segundo a que se una más gente y ya arranco, ya continúo. Consulta mientras esperamos que se conecten el resto. El miércoles que viene es fecha de final del grupo C. ¿Tienen algún inconveniente que nosotros demos clase? Bueno, por favor, si no hay problema, damos clases. ¿Sí? Pero si hay alguno que no puede, porque al final avísenos de acá antes del fin de semana, por favor. ¿Sí? Bueno, hay un micrófono abierto, por favor, ciérrenlo. Gracias. Bueno, entonces decía, acá se va a hacer lo mismo, pero en el espacio, ¿no? Entonces, se cortó, se colocó el vector P, el vector N, los cosenos directores. ¿Qué eran los cosenos directores? Es el coseno del ángulo que forma la dirección del vector N, en este caso, con cada uno de los ejes. ¿Sí? Es eso, se proyecta la longitud de este vector sobre cada uno de los ejes y esa proyección se lo divide por el módulo del vector. Nada más, nada más. Acá el ángulo que forma, ¿ven? La dirección n con el eje x se lo llama alfa, con el eje y beta y con el eje z gamma. Entonces los cosenos directores son los cosenos de esos ángulos. Eso es todo. Bueno. Acá nos dice cara AOC es la paralela al plano XZ, la cara AOB es la paralela al plano XY, ¿no? La cuestión es que definimos al vector n como L, M, N, L versor 1, M versor E2, L versor E1, M versor E2, N versor E3, siendo L, M y N los cosenos de alfa, beta y gamma. También vale Pitágoras. Como este es un vector unitario, la sumatoria de los cosenos la sumatoria de los cuadrados de los cosenos directores tiene que dar 1. Por lo tanto, la proyección de las áreas, ¿sí? La proyección del área AX, la proyección del área A, el área A que es el área de este plano inclinado. La proyección de esta área
sobre cada uno de los planos es AX es A multiplicado, o sea, cada AX, AY, Z es A multiplicado por los cosenos directores correspondientes. O sea que el cociente entre AX y A es el coseno director respecto del eje X, M respecto del eje Y y N respecto del eje Z. ¿Sí? Bueno, y acá les dice lo que es cada una de las áreas. ¿Sí? Bien. En las A sub I, el subíndice indica el eje normal a la cara considerada. O sea que esta AX es el área que tiene como normal el eje X. Este es el eje Y, este es el eje Z. Entonces, queremos saber qué pasa en un plano genérico oblicuo, conociendo qué pasa en los tres planos perpendiculares entre sí, lo que les había dicho ya. Entonces, acá les explica lo que es P. ¿Sí? Otra forma de expresar nuestro objetivo sería, conocidos TX, T y TZ, queremos conocer P. También se nos había conectado. Para conocer P nos basamos... Lo único, ¿ven? Lo único acá que damos por válido, esto es eterno, que la sumatoria de todas las fuerzas, esto es una ecuación vectorial de equilibrio, la sumatoria de todos los vectores fuerzas es igual al vector nulo. Entonces, ¿a qué es igual esta sumatoria? Es igual a cada uno de los vectores tensión total multiplicados por ¿quién? Por el área, producto escalar, ¿no? Sí, multiplicados por el área en la cual actúa. P por A más más menos Tx por AX, más menos Ti por ahí, más menos Tz por AZ, todo eso igual, todo eso tiene que ser igual al vector nulo. ¿Está claro? Si se divide todo por A, miembro a miembro, se pasa todo lo negativo hacia el lado derecho y se lo divide todo por A, llegamos a esta expresión, ¿y qué eran los cocientes de las áreas? Los cosenos directores. Por lo tanto, el vector P lo podemos llegar a conocer como Tx multiplicado por el coseno director respecto de X, Ti por el coseno director respecto de Y, y Tz por el coseno director ¿de quién? Siempre, del vector n, respecto de z. ¿Está claro? Entonces, conocidos los vectores tensión total referidos a la terna x y z en un punto, se puede conocer el vector tensión total en cualquiera de los infinitos planos que pasan por ese punto. ¿Está claro? O sea, ¿cuál es la importancia de esto, de esta expresión? Que conocidos tx, t y tz, o sea, conocido por ahora digamos tx, t y tz, yo eligiendo el plano de corte, ¿qué quiero decir con eso? Definiendo L, M y N, puedo conocer el vector tensión total aplicado en cualquiera de los infinitos planos que pasa por ese punto. Es conceptualmente lo mismo que vimos el año pasado. Ahora, lo que se hace es, vamos a expresar AP como una combinación lineal de E1, E2, E3. O sea, vamos a expresar AP como un PX versor E1, PY versor E2 y PZ versor E3. Es lo que está acá, en función de las componentes cartesianas. Entonces, PX, esto es P, PX versor E1, PY versor E2, PZ versor E3. ¿Y a qué era? Todo esto es P. ¿Y a qué era igual P? A esta expresión. Pero ahora lo que hace ahí abajo es, a P lo expresa en función a sus componentes cartesianas. Como y a cada uno de los vectores tensión total se los expresa en función a sus componentes cartesianas. Sigma X, por ejemplo, el Tx, sigma X, tau X, tau ZX, por sus versores. Se reemplaza todo eso acá y da un choclo medio largo, que es lo que tenemos acá. Todo esto, ¿qué es? Tx. Todo esto es Ti. Y todo esto es Tz. ¿Sí? Bueno, y ahora
lo que se hace es, se opera acá, acá lo que hace que es, operando, se opera esto, se hace distributivo acá y se agrupa y reagrupa términos según versor 1, versor 2 y versor 3. Acá se reagrupó, se opera y se reagrupó, todos estos términos que están acá tienen como factor común ¿quién? Versor 1, todos estos términos tienen como factor común versor 2 y todos estos términos tienen como factor común versor 3. ¿Sí? Y entonces, de este lado del igual, todos estos están afectados por versor E1. Entonces, todo esto que está acá es igual a ¿quién? A Px. Todo esto que está acá es versor E, es igual a Pi, y todo esto que está acá tiene que ser Pz, porque comparten los mismos versores. Es lo que está acá, la expresión T. Si a esto ahora lo expresamos en forma matricial, llegamos a esta expresión de acá. Reduciendo esta expresión, como esto es un vector, lo escribo así, P. Esto es una matriz, que la llamo T, y este es otro vector que llamamos L. Es el vector normal que definimos nosotros. Fíjense qué cortito que quedó. Esa es una de las ventajas, una de las más grandes ventajas que tiene el álgebra matricial, es la condensación de la escritura. A esta matriz que está acá, ¿cómo se la llama? Tensor de tensiones. ¿Sí? Fíjense que no varía. Yo me puedo mover respecto, yo puedo cortar con cualquier plano, ¿sí? Si hago variar esto, va a variar esto, pero esto nunca. ¿Sí? Una vez que defino la terna global de referencia. Entonces, la matriz T caracteriza el estado tensional del punto. Lógico. Porque yo, como dije recién, puedo mover esto y varío esto, pero esto queda fijo. Entonces, conocido T, podemos conocer qué es lo que pasa en un plano oblicuo que pasa por el punto. Ahora, lo que se hace es, se descompone a P, también lo hacemos el año pasado, esto es muy necesario para teorías de rotura. Antes expresamos a P como una combinación lineal de ¿quién? De las tres direcciones de la terna. Ahora lo vamos a expresar como una combinación lineal, pero de dos vectores. ¿Cuáles son esos dos vectores? Un vector normal al plano, que ya lo definimos, que es n, y un vector tangencial al plano, que acá esa dirección la llamamos pi. Una teoría que nada que ver a lo que venía tomando antes. Pero sí tengo ese, que se sacaron 10, creo, de eléctrica. Así que creo. Por favor, corten el audio, chicos. Bueno, entonces, decía, se expresa P como una combinación lineal de una dirección que es normal al plano, de corte, y otra que es tangencial. A esta componente se la llama sigma, a la normal, y a la tangencial tau. Entonces, se expresa a P como sigma versor n más tau versor pi. Expresión 4. Si yo quiero conocer sigma, por ejemplo, ¿qué hago? Y multiplico miembro a miembro, el lado izquierdo del igual y el lado derecho, ¿por qué? Por n. Producto escalar. ¿Por qué? Porque esto, ¿cuánto vale un vector, el producto escalar de un vector consigo mismo? Si ese vector está normalizado. 1. ¿Sí? Y si son ortogonales esos vectores, tengan el módulo que tenga, ¿cuánto vale? 0. Entonces vuela tau. Y me queda que sigma, la componente esta normal, esta es igual a ¿quién? A P por N, producto escalar. Lo cual se ve medio a simple vista acá, ¿no? Si yo conociera este ángulo, proyecto y obtengo sigma. Bueno, a eso se llega acá.
Entonces, recordando que n es igual a L, mn, los inversores, si reemplazamos en la 5, logramos expresar a sigma en función de las componentes del tensor de tensión. Sigma igual a P por N. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que P era todo este choclazo que está acá? ¿Sí? Todo esto era el vector P. Lo multiplicamos ahora por N. ¿Sí? Bueno, desarrollando todo esto, se llega a la expresión de sigma en función de las componentes del tensor de tensiones. ¿Lo ven? Y de los cosenos directores, por supuesto. ¿Ok? Entonces, eso es sigma. Después, por Pitágoras, sabemos que el módulo de P es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de sigma cuadrado más tau al cuadrado. Y esto es igual a Px, Pi, Pz todo al cuadrado. De acá podemos despejar tau y nos dice que es esta expresión que está acá. Entonces, sigma sale de esta expresión y tau sale de esta raíz por Pitágoras. Pitágoras en el espacio. De esta expresión, cuando estamos en el plano xy, todos los términos que estén afectados por n se van. Este se va, estamos en el plano xy, ¿no? Y quedan estos que están acá, que este se va también. Que es la expresión con la que trabajamos el año pasado, estamos en el plano xy. ¿Ok? O también, en vez de esta, sino porque en el plano trabajar con cosenos directores no se suele hacer, se suele trabajar con seno y coseno. Entonces, esto es el coseno cuadrado de alfa, esto es seno cuadrado de alfa, y esto es seno alfa coseno, dos veces seno alfa coseno alfa. ¿Sí? Hasta acá está bien. Entonces, ¿qué se hizo? Se conocen las componentes del vector del tensor de tensiones, perdón, se pueden llegar a conocer Px, Pi, Pz y sigma y tau. ¿Qué eran sigma y tau? Las componentes de P, que es el vector de tensión total, asociado a un plano de corte cuya inclinación definimos nosotros. ¿Sí? Bien, ahora el próximo objetivo, que era, también lo vimos el año pasado, repito, pero en el plano, ¿cuál es? Porque se acuerdan que hay teorías de rotura que algunas decían que el material rompía cuando se alcanzaba la máxima tensión normal. ¿Sí? Entonces, eso era una teoría de rotura. Había otras, nosotros vimos dos más, que una es la teoría de Guest, que decía que rompía cuando alcanzaba la máxima tensión tangencial, etc. Pero no, yo me quedo ahora con la de Rankine, que era que decía que rompía cuando se alcanzaba la máxima tensión normal. ¿Cuándo les parece a ustedes viendo esto? ¿Cuándo les parece a ustedes que se va a alcanzar la máxima tensión normal? Cuando yo elija qué plano de corte tengo que elegir yo. Y cuando ocurra esto. Cuando la dirección de P coincida con la dirección de N. Entonces, a este P lo vamos a llamar P sub P de principal y este N de principal. Entonces, el próximo objetivo ahora, ¿cuál es? Encontrar este plano. Encontrar la inclinación con la cual, el plano con el cual yo tengo que cortar para que se dé esta condición. O sea, para que tau sea 0. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar ese vector tensión total y los cosenos directores de esas direcciones. ¿Sí? Entonces, ¿está claro cuál es el objetivo ahora? Encontrar la dirección del plano que me da la máxima tensión normal. Entonces, esto es esto que está acá. Esto.
Entonces, n principales, los cosinos directores van a ser los mismos, pero todos con su índice P. Y ahora, si yo expreso a P en función de... yo puedo expresar a P siempre en función del tensor de tensiones multiplicado por el vector n, o como sigma n, sigma por n más tau por pi igual al tensor de tensiones por n. Como acá yo quiero imponer la condición esta, ¿cuánto vale tau? 0. Por eso es que no aparece acá, acá no aparece más tau por pi, porque tau es 0. Entonces, yo voy a poder igualar. Ahora, como yo sé que P es esto, como vimos primero, y también sé, lo voy a escribir porque no me sabe. Y también sé que P es igual a sigma n más tau versor pi. Cuando yo imponga que quiero hallar el P principal, esto va a ser 0, y esto va a ser n principal, y esto va a ser sigma principal. Entonces yo voy a poder igualar esto con esto. ¿Ok? ¿Qué es lo que está acá? ¿Sí? ¿Está bien? Y esto es lo que se llama, que no aparece solamente en este tema, problemas de valores propios o eigenproblems, eigenvalues, según como lo vean. ¿Cuál es la particularidad que tiene? Y que en la igualdad aparece un escalar, que es sigma p, un vector, estos dos son incógnitas. Del otro lado del igual aparece una matriz conocida y el mismo vector incógnito. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo se resuelve esto. ¿Ok? Pero lo que tiene que tener en claro es cuál es el objetivo acá y por qué yo puedo igualar estas dos expresiones de esta manera. Entonces, no recuerdo si dábamos el otro método que ya es medio anticuado, pero vamos a ver el analítico por ahora. Entonces, se expresa esto en forma matricial. Me queda de esta manera. Sigma principal por este vector. En forma matricial queda de esta manera. Vector tensión de tensiones, el vector n principal. Se desarrolla este producto que está acá. Me queda esto. Recuerden algo básico de álgebra matricial. Yo cuando quiero multiplicar una matriz por un vector o una matriz con una matriz es fila por columna. Entonces, ¿cómo me queda esta primera fila? Sigma x por LVP más tau x por MP más tau ZX por NP. Y así con el resto de las otras filas. Ahora, hacemos una resta. Paso este vector restando por este lado. La resta yo la tengo que hacer con la diagonal principal. ¿Sí? Eso es por la dirección. Fíjense que yo tengo que restar con direcciones coincidentes. ¿Ven? L con L, M con M y N con N. Entonces, esta es la resta. Fíjense que me quedó esta matriz, que es su diagonal principal, que es el tensor de tensiones, pero en la diagonal principal aparece como incógnita sigma p. Y esto está igualado a 0. Tenemos, el anterior es un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas, que son sigma p, LP, MP y NP. La cuarta ecuación es la ecuación de Pitágoras en el espacio. Ahora, la solución trivial, ¿cuál es? Que todo sea 0. ¿Sí? Pero no nos sirve, ¿por qué? Porque no se cumpliría esta ecuación, la ecuación de Pitágoras. ¿Está claro? Entonces, el sistema es un sistema homogéneo. La solución distinta de la trivial, ¿cómo se obtiene? Imponiendo que el determinante de la matriz sea igual a 0. Cuando estamos en presencia de un sistema de ecuaciones homogéneo y queremos encontrar
una solución distinta de la trivial, tenemos que imponer que el determinante sea igual a 0. Entonces, se desarrolla ese determinante, ¿y a qué llegamos? A esto que está acá, que fíjense que aparece, si uno desarrolla esto, ¿no? Le va a quedar un polinomio cúbico, porque estamos en el espacio. Si estuviéramos en el plano, sería un polinomio cuadrático, y si estuviéramos en un problema unidimensional, un problema lineal. Entonces, un polinomio cúbico, ¿sí? Sigma p al cubo, sigma p al cuadrado, sigma p, y estos 3 y 1 y 2 y 3, que son estas expresiones que están acá. Todo esto yo lo recorté, pero sale de desarrollar este determinante, ¿no? Aquel que quiera lo puede verificar. Entonces, ¿por qué I1, I2 y 3? ¿Por qué se los denomina a estos coeficientes, a los coeficientes de este polinomio? ¿Por qué se los llama con la letra I? Porque la I viene de invariantes. Invariantes. Ahora vamos a ver lo que es esto. Por invariante. Dice, el I3 es el determinante del tensor de tensiones. Esto es el determinante del tensor de tensiones. Si se considera un sistema de referencia distinto, bueno, lo que les dice acá es lo siguiente. Si dos personas resuelven el mismo problema, pero adoptan sistemas de referencias distintos, y los dos llaman X y Z a sus ejes, pero tienen distinta orientación esas ternas, los sigma X, sigma Y, sigma Z, y al igual que las tau, les van a dar distintos, porque están orientados de distinta manera. Pero la suma de los sigma X, esta suma de productos y este determinante van a valer para cualquiera de los infinitos, para cualquiera de las infinitas ternas de referencia que elijamos, el valor va a ser siempre el mismo, va a ser una constante. Lo cual es obvio, porque el problema tiene una única solución. ¿Está claro? Por eso que se llaman invariantes. Porque es independiente, su valor es independiente de la dirección de la terna y de la posición de la terna adoptada. Bien, entonces un polinomio cúbico, hoy en día una ecuación cúbica se la resuelve sin ningún problema, hasta con una calculadora. Hasta con la que tengo yo, que tiene más de 20 años. Una ecuación cúbica la hacen fácil. Entonces, ¿qué es lo que obtengo de una cúbica? 3 raíces. Si estoy en el plano, 2. Si estoy en problema unidireccional, 1. Entonces tenemos 3 raíces. ¿Cuál es la nomenclatura sigma 1, sigma 2, sigma 3? Nosotros trabajamos así. Sigma 1 es la tensión principal algebraicamente mayor. La tensión principal algebraicamente intermedia, y sigma 3 es la tensión principal algebraicamente menor. O sea que si mis raíces son 1, menos 2 y menos 400, esta va a ser sigma 1, esto va a ser sigma 2, y esto va a ser sigma 3. Pero guarda, no nos quedemos con esto, porque la algebraicamente mayor, ¿está? La que va a mandar en el diseño, sin ninguna duda, es esta. Bien. Entonces ya tenemos las tres tensiones principales, los módulos, ¿sí? Y hasta si, en función al signo, si hasta son de tracción o de compresión, pero no conocemos sus direcciones. O sea, lo que nos falta todavía es hallar los L, M y P de cada una de estas tensiones, o sea, los cosenos directores de las direcciones de cada una de estas tensiones que está acá. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, el sistema de ecuaciones que tenemos nosotros es un sistema de ecuaciones homogéneo, por lo tanto, podemos eliminar una de esas ecuaciones. ¿Por qué? Porque es combinación lineal de las otras. Entonces, eliminamos una ecuación de ese sistema de 3 y agregamos la de Pitágoras.
y llegamos a esto que está acá. Bueno, este es el sistema de 3×3. Eliminamos una cualquiera de ellas y metemos la ecuación de Pitágoras. Y acá, ven que dice sigma 1. Bueno, acá lo que se hace es, se va reemplazando, ven que dice sigma principal, se va reemplazando de a una vez a sigma p por cada una de las tensiones principales. Si acá se eliminó, ¿cuál es? ¿Qué ecuación se eliminó? La tercera. Bueno, entonces reemplazo sigma p por sigma 1 primero y obtengo ¿qué? Los cosenos acá, ven que puso sigma 1, acá dice sigma 1. Al resolver este sistema, yo conozco todo esto, menos quiénes, los cosenos directores. Al resolver este 3×3, ¿qué obtengo? Los LM y N, ¿de quién? De la tensión que yo puse acá. Que puedo arrancar en orden, ¿no? Entonces, si pongo sigma 1, obtengo los cosenos directores de la dirección de sigma 1. Cuando ponga sigma 2, los cosenos directores de sigma 2, y sigma 3, los cosenos directores de sigma 3. Y ya tengo resuelto el problema. ¿Se entendió? Y, bueno, después vemos una calificación. ¿Se entendió esto? Muchachas y muchachos. Hay un método también que es un método iterativo, que se dejó. Sí. Por ahora sí. Bueno. Por mí no. ¿Quién dice que no? Lean. Ah, no, por mí no, era otra cosa, me parece. Bueno. Y ahora vamos por último, ya terminamos por hoy. Vamos a ver, calificación de los estados tensionales. Entonces, se los califica en función a ¿quién? El valor de los invariantes o el valor de las tensiones. ¿Sí? Cuando son todos distintos de cero, cuando los tres invariantes son distintos de cero, eso implica que las tres tensiones van a ser distintas de cero, el estado es tridimensional, espacial o triple. Cuando tengo dos invariantes distintos de cero, lo cual implica tener dos tensiones distintas de cero, pueden ser cualquiera de las tres, acá se puso sigma 1 y sigma 2, pero pueden ser cualquiera de las tres, es bidimensional, plano, doble. Cuando tengo solamente un invariante y una tensión distinta de cero, es unidimensional, lineal o simple, y cuando todo es cero es nulo. ¿Ok? Y bueno, entonces, salvo que quieran preguntar algo, que mis colegas quieran agregar algo, no hay más. Ah, vayan lo antes posible avisando si alguien se va a presentar. ¿Cuántos hay? Hoy ahora hay 67, 64 de 69 anotados, creo que había. Bueno, pero estamos casi todos. Entonces, si todos están de acuerdo en que demos clase el 14, va a venir muy bien porque después se hace largo esto. Ya perdimos una clase porque las clases deberían haber empezado la semana pasada. ¿Sí? Y hoy ustedes estuvieron de acuerdo a dar clase a pesar de que es feriado en Avellaneda. Así que bueno, esperamos un mensaje de ustedes lo antes posible, y por mi parte nada más. No sé si Daniel o Paula quieren agregar algo respecto de los TPs o de la clase, no sé. Sí, dos cositas. Si alguien va al final, nos envía el correo, si yo no puedo asistir, perfecto. Para si nadie envía correo, de acá al viernes o sábado como máximo, el miércoles que viene damos clase. Y la última, vamos a utilizar programas de matemática. ¿Sí? Vamos a utilizar el MATCAD y el Matemática. Entonces, necesitamos que se lo bajen y se lo instalen. Sí, los dos. Nos interesa que usen el Matemática. En el primer trabajo práctico vamos a usar los dos. Y en algunos de los otros vamos a usar el Matemática. Sobre todo el MATCAD. Sobre todo en el de elementos finitos, donde van a tener que desarrollar todo el método para una estructura acotada.
Yo el matemática lo tengo. No sé si Carlos o Paula el MatCat lo tienen para instalar. Creo que lo habíamos conseguido el año pasado. Pues me fijo bien. Bueno, nosotros nos fijamos y durante estos días se lo enviamos. Si no, le vamos a mandar un mail, búsquenlo, ¿sí? El MatCat sería bueno si tienen el 14. El matemática, el que le vamos a enviar es el 9.0, creo que es el que tengo. Así que, acá alguien dice, si se los pasé el año pasado. Ah, perfecto. Bueno, bárbaro, gracias. Entonces lo debemos tener. Así que si los tenemos, se los reenviamos. Acá los alumnos nos pasan con los profesores de los programas. Claro. Espectacular. Está ¿Qué bueno. facultad? Así Perfecto. que, bueno, bárbaro, no sé si vos, Paula, querés comentar algo, agregar algo. No. Bueno, entonces, quedamos así. Nos vemos teóricamente el miércoles que viene. Si algunos dan final, lamentablemente no, pero en un principio, como ahora están todos de acuerdo, si no recibimos ningún mail de acá el sábado como máximo, el miércoles que viene, 20 y 30 20 y 30 podríamos ver de adelantar la clase, porque tienen clase con Verón y López. No comentaron nada al respecto. Ok. Bueno, por ahora entonces. Bueno, entonces, en un principio sería 8:30. Si no llegan a tener clase, avísennos y arrancamos 6:30. Y los liberamos antes. ¿Sí? Claro. Así que, Están preguntando en el chat si los trabajos Hay preguntas en el chat. individuales o grupal. Lo estamos Bueno. definiendo. Ya les vamos a avisar. exacto. La semana que viene les aviso. Así que bueno. Dice, si se va a arrancar antes, puede ser. Sí, creo que sí, no hay problema. El tema es justamente si tienen clases con Verón, no. ¿Sí? Sí. Yo creo que López y Verón estarán con la misma tesitura que nosotros de no perder la clase. Pero no sé si, bueno, si hay otros compañeros que cursan y no cursan esto y van a dar final, ahí yo no podemos decir. Así que en un principio, si alguien, si nadie envía un mail, arrancamos 20 y 30. Si ven que Verón no va a dar clase, avísennos y arrancamos, bueno, las 19. No hay problema. ¿Sí? Bueno, Bueno, quedan 2 minutos. sí. Pero listo, entonces. Bárbaro. Buenas noches. Nos vemos. Buenas Buenas noches a todos. Luego. Chao, Paula. Chao, Daniel. Chao, Carlos. Chao, Chao, buenas Daniel. noches. Chao, Paula. Hasta luego. Chao, chao. Chao, nos vemos.